trabajo hablaremos sobre la pérdida que ha sufrido México en su biodiversidad a lo largo de los años, ya que ha perdido alrededor del 50% de su biodiversidad. Bueno, a mí me tocó el marco teórico. Aquí vamos a hablar de diferentes temas o subtemas. La pérdida y el deterioro de los hábitats es la principal causa de la pérdida de la biodiversidad al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, granaderos y así mucho, convirtiéndolas en zonas urbanas como son carreteras, presas, no sé. Así destruyendo los miles de hábitat que hay de todas las diferentes especies que encontramos en este lindo mundo. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe el deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas que impacta a la especie o especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la misma naturaleza. Hay unas estimaciones que dicen que México se ha perdido alrededor, o ha perdido más bien un 50% de los ecosistemas naturales, así señalando las principales transformaciones que se ha llevado a cabo de las selvas húmedas secas y los pastizales, los bosques nublados y los manglares, y el menor grado en matorrales y bosques templados, los ecosistemas más accesibles y productivos con mejores suelos y en lugares planos han sido más transformados los principales remanentes y se encuentran en lugares pocos accesibles o pocos productivos. Por siguiente, en México, la pérdida de áreas naturales es un problema central en la conservación de la biodiversidad. De acuerdo con los siguientes números, alrededor del 50% del territorio ya ha perdido su cobertura vegetal original. De estas zonas perturbadas, el 22% presenta cobertura de vegetación secundaria. Es decir, que cerca del 27% del deterioro ha perdido profundamente transformando a zonas agrícolas de pastizales para el ganado o zonas urbanas. Y los tipos de vegetación más afectados por la deforestación son los bosques tropicales perennifolios, los humedales y los bosques mesófilos de la montaña, con el más del 40% de la superficie ya totalmente transformada, mientras los matorrales xerófilos son los menos impactados. A continuación se mostrará una tabla, o no sé, se estará viendo algo, no sé. El fenómeno delictivo contra la biodiversidad, entendiéndolo desde una averiguación previa en los años del 2009 al 2012 en México, de 100 denuncias en posibles hechos delictivos contra la biodiversidad, solo el 4.8 cuenta con una sentencia condenatoria con el juez federal. Aunque dicha sentencia puede ser recurrible a través de recurso de apelación. En estos años comprendidos del 2010 a 2012, de cada 100 delitos se cometen en México, solo se denuncian 6.6 tomando estos índices aplicados a los delitos contra la biodiversidad. Instancia de yuxtaponer con referencia a la incidencia mundial antemencionado, analicemos que existe una cifra baja referente a la sanción de los delitos contra la biodiversidad y a la justicia ambiental que ha sumado contra los índices de la impunidad antes señalados, que refleja la indeficiencia del derecho penal como herramienta de conservación de la biodiversidad. Por otro lado, el INEGI, en un periodo de 16 años, comprendido de 1997 al 2012, los datos son alarmantes, ya que relacionado con este tipo de delitos posteriormente del 2008 al 2012, hubo un total de 278 individuos sentenciados por cometer ilícitos contra la biodiversidad. Y a continuación, bueno, se verá una tabla o estadísticas sobre lo que está poniendo el INEGI, demostrando una gráfica de los delitos que han aumentado y una tabla de los individuos o personas con los ilícitos contra la biodiversidad, siendo una cifra demasiado baja comparada en su dimensión socioambiental.
La hipótesis planteada por nosotros de por qué México está perdiendo su biodiversidad es causado por la caza excesiva de especies, la contaminación de aire, agua y suelos, y la sobreexplotación de recursos que traen efectos como un desequilibrio en cadenas alimentarias. Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques nublados y los manglares, y en menor grado en matorrales y bosques templados. Los ecosistemas más accesibles productivos, con mejores suelos en lugares planos, han sido los más transformados. Los principales remanentes se encuentran en lugares poco accesibles o poco productivos. La pérdida de la biodiversidad en México es un problema grave que se requiere de acciones concretas para su conservación. Algunas alternativas para abordar esta situación podrían ser creación y fortalecimiento de áreas protegidas, promoción de prácticas agrícolas sostenibles, implementación de políticas de conservación y uso sustentable de los recursos naturales, educación ambiental, incentivos económicos para la conservación, control y regularización del comercio ilegal de especies y la investigación y monitoreo. Es importante que se implementen de manera integral y con la participación de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo gobiernos, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. No hay una única mejor alternativa para abordar la pérdida de la biodiversidad en México, ya que es un problema complejo que se requiere de enfoques integrales y múltiples acciones. Sin embargo, algunas estrategias clave que podrían tener un impacto significativo incluyen las ya antes mencionadas. Comprobación de la hipótesis, hay que decir que la caza excesiva de especies, la contaminación de aire, agua y suelo y la sobreexplotación de recursos naturales son algunas de las principales causas del impacto negativo de la actividad humana sobre la biodiversidad en México. Zonas afectadas. Estas situaciones se presentan principalmente en zonas con una mayor actividad humana, como las zonas urbanas, las zonas costeras y las zonas agrícolas. Impacto. La caza excesiva de especies puede provocar la extinción de especies, así como la disminución de sus poblaciones, y también puede provocar cambios de las cadenas tróficas y daños al ecosistema. La contaminación del aire puede provocar la muerte de plantas y animales, así como daños a su salud. La contaminación del agua, por otro lado, puede provocar la muerte de peces y otros organismos acuáticos, así como la contaminación de los alimentos. La contaminación del suelo puede provocar la muerte de plantas, así como la contaminación de los alimentos y el agua. La sobreexplotación de recursos naturales puede provocar la destrucción de hábitats, la disminución de las poblaciones de especies y la extinción de especies. También puede provocar cambios en las cadenas tróficas y daños al ecosistema. Medidas de conservación. Para reducir el impacto de estas situaciones sobre la biodiversidad es necesario implementar medidas de conservación, como lo son la protección de los hábitats, la regulación de la caza y la pesca y la reducción de la contaminación. Y pues en conclusión, la actividad humana está teniendo un impacto negativo sobre la biodiversidad en México y es necesario implementar medidas de conservación para poder proteger la biodiversidad y garantizar el futuro del planeta. Y para terminar este video, en conclusión, ese reporte escrito determinó desde un punto de vista a través de investigación documental. Se buscó que se está perdiendo la biodiversidad por diferentes causas, por lo que son la pérdida de la flora y fauna por la revolución industrial, como también está afectando a la pérdida de selvas o también a la pérdida de especies de animales, ya que se está perdiendo la mayor parte de la fauna porque le estamos quitando su hábitat natural por la creación de tantas viviendas o la creación de casas. Por otro lado, tenemos que tener una nueva perspectiva de la biodiversidad porque a veces nos ayudan a bajar como lo que es el CO2, aunque también disminuyen los insectos o contribuyen a la producción de alimento, aunque sea poco, pero esto es un gran beneficio para nosotros los humanos.